Bueno, pues nosotros vamos a hablar sobre la nefropatía diabética. Este equipo está conformada por Jimena Ruiz de Chávez, Marcia Carolina Vega Varas, Brianda Castillo, Camila Alejandra Alor Linares y Jennifer Shadai Cruz Mejía. Bueno, en esta presentación vamos a dividirla en 8 partes. Vamos a hablar sobre la epidemiología, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, los estudios de laboratorio, la clasificación, el tratamiento general, el pronóstico y las complicaciones de la nefropatía diabética. Vamos a hablar ahora un poco de epidemiología de la nefropatía diabética. La diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica y enfermedad renal terminal. El 40% de quienes tienen diabetes tipo 1 o 2 termina por manifestar nefropatía diabética, siendo que la mayoría de los individuos con la nefropatía diabética tienen enfermedad tipo 2. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, van a haber cambios tempranos y cambios tardíos. Primero van a haber cambios hemodinámicos que van a ser como estos cambios que van a ser secundarios a la hiperfiltración de la glicemia. Es decir, que la hiperglicemia va a generar un daño indirecto y un daño directo. A su vez, este va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona y esto va a producir como unos cambios histopatológicos en la alteración y alteraciones en la membrana basal glomerular y en la matriz mesangial. Básicamente, también va a producir alteraciones en los podocitos, que va a llevar a una podocitopatía, que a su vez lleva a una proteinuria, que puede ser la manifestación temprana de esta enfermedad, también como lo veremos en la clínica. Y además, posteriormente, va a llevar el deterioro de la tasa de filtración glomerular. Y entonces, básicamente, estos cambios micro y macroscópicos renales se van a ver reflejados ya después, más adelante, ya en el deterioro de la tasa de filtración glomerular. Bueno, en cuanto a los cambios hemodinámicos, cuando un paciente que tiene hiperglicemia, lo que va a pasar básicamente es que este aumento de azúcar se va a filtrar por el glomérulo. Este azúcar filtrado del glomérulo, recordemos que el azúcar o la glucosa, pues como tal, se va a reabsorber mayoritariamente en el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal, lo que va a pasar es que a nivel de los receptores SGLT2, la glucosa pasa del sodio, entonces, que es un cotransportador, el sodio de la glucosa. Entonces, cuando esta glucosa de manera exagerada llega al túbulo contorneado proximal, se va a reabsorber conforme también se va a reabsorber el sodio. Cuando esto pasa, pues lo que va a pasar es que al final de los túbulos eh, va a llegar también el sodio, pero al túbulo contorneado distal. Va a haber una disminución de la concentración de sodio en el tubo contorneado distal. Y al haber una disminución de concentración de sodio, esto va a ser como detectado por la mácula densa, como si hubiera una disminución de la natriuresis. Entonces, esto va a mandar una señalización que va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y este sistema lo que va a hacer es básicamente dilatar la arteriola aferente y hacer una vasoconstricción de la arteriola deferente, generando de esta forma inicialmente un aumento de la tasa de filtración glomerular, porque la filtración glomerular va a aumentar conforme, digamos, los mecanismos compensatorios. Pero esto va a generar también efectos deleterios, primero a largo plazo, porque va a aumentar como tal esta filtración, de que ya va a generar una doble filtración y al mismo tiempo va a generar, digámoslo, un sostenimiento de todo este eje renina, angiotensina, aldosterona, que va a tener efectos a nivel glomerular y sistémico. Todo esto sería como el daño indirecto. Pero también, como dijimos, va a haber, la hiperglicemia va a generar un daño directo. Este daño directo, básicamente, tiene que ver con un daño endotelial que me va a generar un daño en la barrera. Entonces, al estar dañada la barrera, va a dejar filtrar fácilmente algunas sustancias que no pueden o que no deben de filtrar a nivel de glomérulo. Y al mismo tiempo me va a generar una inflamación que se podría decir que es estéril, por decirlo así, porque sí hay cambios inflamatorios, pero no hay un cambio inflamatorio por alguna infección.
En cuanto también a la hiperfiltración, aquí vemos cómo, por ejemplo, la hiperfiltración, estos son todos los mecanismos, todas las sustancias que que va a liberar la hiperfiltración y que estos cambios de vasodilatación y vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente y eferente, como estábamos diciendo pues anteriormente, esto va a generar una hipertensión glomerular y una alteración en la homeostasis de la glucosa. Además, va a haber una tubulopatía a nivel del túbulo proximal, mediado por la angiotensina 2, que va a generar una hipertrofia celular. La proteinuria, la proteinuria tiene que ver, como ya hablamos, con el daño endotelial. También con las alteraciones de la matriz mesangial y además en la membrana basal glomerular. Y es que es importante porque digamos que es un cambio compensatorio inicial, pero este engrosamiento tanto de la matriz mesangial y de la membrana basal glomerular, lo que me va a generar es en estos cambios tempranos, va a ser como en aquellos pacientes diabéticos, por lo cual, si en estos pacientes, si vamos a un estadio temprano, lo que se va a ver de esta enfermedad renal crónica, vamos a encontrar histopatológicamente esto: el aumento de la matriz mesangial, que es un fenómeno temprano, el ensanchamiento de la membrana basal glomerular, que es por el aumento en depósitos de colágeno tipo 4, y una podicitopatía por la disminución de nefrina inducida por la angiotensina 2 y la apoptosis de los podocitos, el TFGB, la angiotensina 2 y el ROS. Al estar estos radicales libres de oxígeno, la angiotensina 2, la nefrina, esta apoptosis de podocitos va a generar también una hipertrofia de toda la membrana basal glomerular. Entonces, mira, esto continúa de que también van a haber estos cambios tubulares, como habíamos hablado, y la acumulación pues de la matriz extracelular, que al fin de cuentas lo que me va a llevar es una fibrosis del túbulo intersticial por la transformación que van a haber en las células primero inflamatorias agudas y después en cambios más crónicos. Todo esto nos va a llevar también a una hipoxia renal, porque como sabemos va a haber un aumento de las nefronas, pero este aumento de las nefronas es compensatorio hasta que llega un punto que realmente el tamaño de las nefronas va a ir disminuyendo y las neuronas van a quedar hiperfiltradas, pero no van a poder retener más ese daño renal. Entonces, básicamente, la hiperglicemia va a generar esta formación de productos finales de glicación que van a generar también este daño endotelial directo, provocando una disfunción endotelial mayor. También en esta gráfica vemos, se puede mostrar, se puede resumir todo lo que habíamos estado hablando previamente. En la primera columna se ve un riñón totalmente normal, donde tenemos el cotransportador de la glucosa, tenemos algunos cambios, pero normales, esos cambios tubulares, y eso tiene que ver muchísimo con el tamaño renal. En la segunda columna vemos ya un paciente con diabetes, y el paciente diabético aumenta el tamaño porque hay una vasodilatación de la arteriola aferente, pues por el tamaño glomerular que va a aumentar. Entonces, toda esta hiperfiltración y esta hiperfiltración va a generar cambios en la barrera de filtración. Va a aumentar el tamaño de los túbulos, aumenta el tamaño del riñón también, que si lo comparamos con los pacientes con diabetes y obesidad, va a haber un número mayor aún de tamaño asociado también, pero a un daño en la matriz, en la barrera de filtración, y llega un punto en que cuando ya tenemos la enfermedad renal crónica, que es la cuarta columna, ya instaurada, pues lo vemos como dos tipos, como diabetes tipo 2, porque ya vamos a ver casi un daño casi total en la barrera de filtración glomerular, pero va a haber cambios de atrofia y el riñón, el tamaño en las fases iniciales del diabético, pues el riñón crece, pero ya en las fases ya intermedias, aumenta tanto el tamaño que en las fases finales los riñones están como eh, atróficos y disminuyen el tamaño, como se ve en la cuarta columna.
Ok, ahora sí vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Bueno, para entender un poco, como sabemos, en la diabetes hay mucha glucosa en sangre porque no puede entrar a las células. Entonces, cuando la sangre se filtra a través de los riñones, parte de ese exceso de glucosa empieza a salirse por la orina, a lo que se le denomina glucosuria. Además, cuando hay mucha glucosa en la sangre, también empieza a pegarse a las proteínas de la sangre en un proceso llamado glucación no enzimática. Y bueno, dado a que la glucosa puede atravesar el endotelio, este proceso de glucación también afecta a la membrana basal, que justamente hace que se engrose. Entonces, cuando se altera la membrana basal glomerular por desaparición de las fracciones de heparansulfarato que forman justamente la barrera de filtración que tiene una carga negativa, o sea, este cambio que hay en la membrana hace que aumente la filtración de proteínas séricas y pasen justamente a la orina y por eso nuestro paciente va a debutar con proteinuria. Entonces, este proceso afecta sobre todo a la arteriola eferente, provocando su rigidez y estrechamiento en un proceso denominado arteriosclerosis hialina. Y bueno, este crea una obstrucción que justamente dificulta la salida de la sangre del glomérulo y pues esto va a hacer que la presión dentro del glomérulo pues aumente, ¿no? Y al mismo tiempo la arteriola aferente se dilata permitiendo pues un mayor flujo de sangre hacia el glomérulo y esto igual aumenta aún más la presión. Y bueno, la presión elevada en el glomérulo pues también aumenta la tasa de filtrado glomerular y ya como lo habíamos repasado, esta es la primera etapa de la nefropatía diabética llamada hiperfiltración. Y bueno, en respuesta a este estado de alta presión, las células mesangiales de soporte secretan más y más matriz estructural, ampliando el tamaño del glomérulo. Y bueno, este depósito de matriz y la expansión mesangial ocurren de manera uniforme y pueden dar lugar a pequeños nódulos dentro del mesangio que se conocen como nódulos de Kimmel-Steele-Wilson. Y bueno, el engrosamiento de la membrana basal la hace más permeable, permitiendo justamente el paso de proteínas, como había mencionado, entre ellas la albúmina. Y bueno, con el tiempo, estos cambios, tanto el engrosamiento, la expansión mesangial y los nódulos dañan el glomérulo y pues ahora va a ser incapaz de filtrar la sangre con normalidad y la tasa de filtrado glomerular va a disminuir eventualmente. La nefropatía diabética comienza de forma discreta y sin síntomas durante la fase de hiperfiltración, pero con el tiempo, a medida que se van afectando más y más nefronas, el riñón se vuelve cada vez menos eficaz en filtrar la sangre en la orina y la tasa de filtrado glomerular va a disminuir drásticamente. Entonces, una vez que los riñones ya no pueden realizar su trabajo de filtrado de la sangre, se va a producir la nefropatía terminal. Y como había mencionado, la nefropatía diabética no presenta síntomas manifiestos, por lo tanto es súper importante pues en estos pacientes analizar regularmente la orina, pues sí, justamente en pacientes con diabetes, ¿no? Entonces la microalbuminuria va a ser justamente la excreción de albúmina de 30 a 300 miligramos en un día, o sea, en 24 horas. Y es importante saber que la microalbuminuria se produce entre los 5 o 10 años de que inicia la diabetes y es importante porque es un signo de que la nefropatía diabética ha comenzado a establecerse. Y ya cuando se empieza a excretar más de 300 miligramos de albúmina al día, se le conoce como macroalbuminuria. En la nefropatía diabética, pues es una enfermedad progresiva y por lo tanto es fundamental que en nuestros pacientes tengamos un control estricto de la hipertensión y de la hiperglucemia. También una gran cantidad de pacientes con nefropatía diabética presentan retinopatía diabética. Más del 90% de los individuos con diabetes tipo 1 y solamente 60% de los individuos con diabetes mellitus tipo 2. Yo les voy a hablar un poco sobre los estudios de laboratorio y diagnóstico. Primero, es muy importante, me gustaría hablar de estos 4 puntos que se me hacen bastante importantes. Primero, es súper importante y la ADA lo recomienda hacer una valoración al menos anual de la excreción urinaria de albúmina.
desde el momento del diagnóstico, ya sea de diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. También, independientemente del resultado de la excreción de albúmina anual, se debe hacer unos estudios para medir el nivel de creatinina sérica, al menos uno anualmente. Luego, hablamos de la determinación de la creatinina sérica. Se considera, y eso es súper importante, yo creo que un parteaguas en esto es insuficiencia renal a las personas que tengan en hombres 1.5 miligramos sobre decilitros y en mujeres 1.4 miligramos sobre decilitro. Ahora, es súper importante determinar que la determinación de creatinina sérica no debe ser utilizada como un único parámetro. Hay ciertas fórmulas y aquí viene el otro punto, lo de estimación del filtrado glomerular por ecuaciones. No voy a hablar mucho de las ecuaciones, pero me gustaría mencionar que son el mejor índice que vamos a poder encontrar porque está muy especializado en nuestro paciente. Es decir, tú sustituyes los valores de la fórmula por los que tu paciente presenta en ese momento. Ahora, está la MDRD que toma en cuenta criterios como son la filtrado glomerular estimado, la creatinina del paciente y la edad. Por su parte, la otra fórmula llamada Crocroft-Gault toma en cuenta factores como la edad, el peso del paciente, la creatinina y la superficie corporal. Luego, por último, la valoración de excreción urinaria de proteínas. Debe de valorarse el cociente de la albúmina entre la creatinina en una muestra aislada de orina. Tome en cuenta que menor de 30 miligramos sobre gramo es lo normal. Generalmente esto debería de ser en la primera orina de la mañana. Ahora, aquí hay una tablita que pusimos justo abajo donde hablamos de cuáles serían los resultados. Ya dijimos que normal es menor de 30, albuminuria entre 20 y 299 y proteinuria más de 300. Ahora, me gustaría hablar un poco del diagnóstico como tal de la enfermedad renal diabética. Primero, es importante la eliminación urinaria normal, es entre 5 a 30 miligramos cada 24 horas. Ahora puede estimarse en orina 24 horas a través del cociente de albúmina entre creatinina y nuestra orina. Justo la tabla que les presenté hace rato. Hablamos de que 30 es normal, microalbuminuria entre 30 y 300 miligramos, proteinuria establecida más de 300 miligramos. Y aquí tenemos el cociente de la albúmina creatinina. En la parte normal es menos de 0.03, microalbuminuria entre 0.03 y 0.3 y en proteinuria establecida mayor a 0.3. Ahora, la microalbuminuria en la diabetes mellitus es importante entender que se presenta de los 2 hasta los 8 años de que se presentó la enfermedad y se pone un tope en los 15 años. Inicialmente, la microalbuminuria es fluctuante y no existe un punto de corte categórico realmente. En la mayoría de los pacientes, la microalbuminuria es inicialmente reversible. Cuando la microalbuminuria se hace permanentemente, el riesgo de progresión a macroalbuminuria e insuficiencia renal aumenta de 400 a 500%. En cambio, si hablamos de la diabetes tipo 2, el momento de inicio de la nefropatía clínica es más difícil de determinar, porque puede ser que nuestro paciente debute con microalbuminuria o macroalbuminuria o ya directamente a una insuficiencia renal. Justo acá lo pusimos en un cuadro que hablamos de la correlación entre estructura y función. Hablamos de que aquí podemos ver de que la diabetes tipo 1 con más de 5 años de evolución o diabetes tipo 2 desde el inicio, vamos a tener microalbuminuria 30 miligramos, microalbuminuria entre 30 y 300, macro mayor de 30 e insuficiencia renal, disminución directamente de la tasa de filtrado glomerular. Por último, lo que voy a hablar yo es la clasificación. Hay dos clasificaciones que podemos encontrar, que es la clasificación de Mongessen, que es destinada para pacientes directamente, bueno, en su mayoría,
diabetes tipo 1, en la que se distinguen 5 etapas. Hablamos del 1 al 5, donde 1 habla de una hipertrofia e hiperfiltración glomerular, donde los cambios más bien que vamos a tener es un filtrado glomerular aumentado, aumento de volumen y capilares glomerulares y un aumento de presión intracapilar. Lo segundo es la lesión estructural con excreción urinaria de albúmina normal. Generalmente esto es de 2 a 3 años siguientes de que se presentó. La membrana basal aumenta su espesor, un incremento del volumen mesangial con depósito de proteínas y albúmina, IgG, fibrina y productos de degradación plaquetaria. El estadio 3 nos habla de una nefropatía diabética incipiente, donde hay un aumento de excreción urinaria de albúmina directamente. El 4 es una nefropatía diabética con manifestaciones clínicas establecidas. Las 4, proteinuria, albuminuria, hipertensión y retinopatía. Y número 5, insuficiencia renal terminal, donde hay un deterioro de la función renal. La proteinuria hay al menos 3 gramos por día, déficit de muchas cosas y sintomatología urémica. También va a haber anemia, hiperparatiroidismo secundaria y desnutrición secundaria. Y por último, hay una clasificación que se refiere más a la parte histológica. Es la clasificación de Terbartet. La clasificación combina los hallazgos tanto del paciente de diabetes tipo 1 como de diabetes tipo 2 al definir a la nefropatía diabética en 4 categorías jerárquicas de acuerdo a las lesiones glomerulares y realizar obviamente una evaluación del tipo de lesiones. Hablamos de la lesión clase 1, clase 2A, clase 2B, clase 3 y clase 4. La clase 1 son cambios muy leves o inespecíficos en la luz del vaso y un engrosamiento de la MBG, demostrado esto muy microscópicamente. La biopsia no cumple con ningún criterio que se ve acá y también es súper importante hablar que la MBG va a ser mayor a 395 en mujeres y mayor a 430 en hombres. El 2A es una expansión mesangial leve. La biopsia no cumple con criterios ni 3 ni 4 y hay una expansión mesangial leve en el 25% del mesangio. 2B, expansión mesangial severa. La biopsia no cumple con criterios 3 ni 4, pero hay una expansión mesangial severa, donde hay mayor del 25%. Y 3 es esclerosis nodular, algo que se llama lesión de Kimmel-Stiel-Wilson, donde la biopsia no cumple con criterios 4, pero hay una lesión, la que ya mencionamos. Y por último, el 4 es una glomerulosclerosis diabética avanzada, donde hay una esclerosis glomerular global en más del 50% de glomérulos. Puede haber una lesión de clase 1 a clase 3. Bueno, pues yo voy a hablar sobre el tratamiento general para la enfermedad renal diabética o la nefropatía diabética. Bueno, dado que la hiperglicemia determina la progresión de la enfermedad, el tratamiento base sería controlar la hiperglicemia. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra algunos consejos o algunas recomendaciones que se le deben hacer al paciente diabético para evitar una progresión de la enfermedad y pues si es posible en algunos casos pues prevenir la enfermedad renal diabética. Básicamente, las recomendaciones consisten en dejar de fumar, reducir el peso, que además, pues que es bueno no nada más para prevenir la nefropatía, pues también tiene un importante peso sobre las enfermedades cardíacas. Entonces, el ejercicio regular también nos va a ayudar a tener un mejor control sobre la tensión arterial, sobre la dislipidemia y a tener una mejor sensibilidad a la insulina, que pues esto es muy bueno porque tendrían los pacientes entonces un mejor apego a su tratamiento en caso de que ya se administren insulina. También debemos evitar los nefrotóxicos como los contrastes yodados, los SAINes, los aminoglucósidos, entre otros. En casos especiales se debe suspender la metformina cuando exista el riesgo de acidosis metabólica láctica grave
Debemos siempre adecuar los antibióticos orales al estadio de enfermedad renal crónica si es que el paciente la presenta. Además, que se ha demostrado que entre los antidiabéticos que se le administran al paciente se deben incluir ISGLT2 y ARGLP1, que pues son los que han demostrado que tienen una mejor eficacia, reduciendo la progresión de la enfermedad. Además de todo lo que ya mencioné, que es controlar la hiperglucemia, los pacientes deben tener un control de los niveles de tensión arterial sistémica. Si es que ellos son hipertensos, deben tener un control adecuado y un buen apego a su tratamiento. Y si no lo son, pues hacer todas las acciones que sean posibles para prevenirlo. Además, debe considerar medicación antiproteinúrica de elección basada en ISRA, como los ARA2 o los IECAS. Controlar la hiperlipidemia. Y bueno, de manera general, el tratamiento actual para los pacientes con nefropatía diabética es la terapia sustitutiva renal. Eh, pues ese sería básicamente el tratamiento, que ahorita voy a explicar cuáles son los que podrían usar los pacientes. Y bueno, además de esto es muy importante siempre hacerles saber a los pacientes que deben tener un manejo multidisciplinar que debe incluir al endocrinólogo, al nefrólogo, al oftalmólogo y al cardiólogo, porque como sabemos, la diabetes es una enfermedad que daña a órganos muy específicos como el corazón, los ojos y los riñones. Entonces es por eso que este manejo debe ser multidisciplinar. En este cuadro tenemos los tres principales formas de diálisis con sus ventajas y sus desventajas. Entonces, pues vamos a explicarlo. Primero tenemos a la hemodiálisis, que sus ventajas serían pues que es un tratamiento muy eficaz, que tiene un chequeo médico continuo y que no hay una pérdida de proteínas durante la sesión. Sin embargo, pues los inconvenientes es que generalmente son necesarios los múltiples accesos arteriovenosos. Los pacientes pueden llegar a presentar hipotensión. Hay un gran nivel de incidencia en que los pacientes presentan hipotensión, además de que pueden presentar hipercalcemia, progresión a hipoglucemia, desplazamientos largos y molestos, que pues no todos los pacientes tienen las posibilidades de ir al hospital o a algún centro a que se le hagan las diálisis. Entonces, pues esto podría ser una desventaja para los pacientes e incluso podrían hacer que haya un poco apego al tratamiento. Por otro lado, tenemos a la diálisis peritoneal continua ambulatoria, que bueno, en sus ventajas es que tiene una buena tolerancia cardiovascular, hay un buen control del potasio sérico, además de un buen control de la glucosa con la insulina. Y pues que no tienen, los pacientes en este caso no tendrían que desplazarse hacia el hospital o hacia alguna clínica para que se les realice sus diálisis, ¿no? Los inconvenientes pues podrían ser la peritonitis e infecciones en túneles, justamente porque pues se van a su casa y los pacientes pueden llegar a no tener una buena higiene del sitio. Entonces, pues esto podrá causar, por ejemplo, peritonitis, además de que puede haber pérdidas proteicas, hiperglucemia si la insulina no se administra por vía intraperitoneal. Y no es conveniente para pacientes que tengan algún compromiso de movilidad, por ejemplo, o que no puedan ver. En general, que alguien no los acompañe para, pues, como chequear todo su sitio que esté de manera correcta. Por otro lado, tenemos a la diálisis peritoneal continua con cicladora, que bueno, esta también tiene una gran tolerancia cardíaca. Igualmente, un buen control del potasio sérico es buena para pacientes que tuvieran algún inconveniente, como las personas que no pueden ver o en general que les cuesta trabajo moverse. Y además presenta un buen control de la glucosa con el empleo de la insulina. Las desventajas serían que también puede haber una pérdida proteica hacia el líquido dializante y que pueden presentar una hiperglucemia si la insulina no se administra por vía intraperitoneal. Para su pronóstico en esta patología hay que tener muy en cuenta el tipo de diabetes que tiene el paciente. En el tipo de diabetes tipo 1, cuando ya se diagnostica un paciente diabético con nefropatía, aumenta así la mortalidad, de manera que en los estudios iniciales, al cabo de aproximadamente unos 10 años,
La mortalidad va a ser del 50 al 77%. Sin embargo, estudios más recientes han revelado que se trata de una tasa de mortalidad del 40%. En cuanto a los pacientes de diabetes mellitus tipo 2, depende si padecen proteinuria o no la tasa de mortalidad. Si es un paciente que presenta proteinuria, al cabo de unos 10 años va a tener una tasa de mortalidad del 70%. Sin embargo, si el paciente no padece de proteinuria, va a tener una tasa de mortalidad del 45%. En cuanto a sus complicaciones, hay varias, las cuales son acidosis metabólica de tipo 4, ya que va a presentar hipoaldosterolemia e hipoarrinémica. Es decir, el paciente también va a tener anemia con hiperpotasemia. Además, va a poder tener un riesgo de infecciones bacterianas y micosis del aparato genitourinario, infecciones de las vías urinarias bajas, una formación de abscesos intrarrenales y perinefríticos, insuficiencia cardíaca, la cual puede llevar a una azoasemia prerrenal o necrosis tubular aguda, enfermedad cardiovasculares, que estas pueden llevar a un evento vascular cerebral y hasta edemas en extremidades inferiores o superiores. También en casos ya más graves va a poder padecerse un edema pulmonar, además de la estenosis unilateral o bilateral de la arteria renal. Gracias.